Perfecto, aquí está mi pantalla. Entonces, muchas gracias por invitarme a este foro. Yo les voy a platicar un poquito sobre el trabajo de investigación que estoy desarrollando aquí en el Instituto Nacional de Cancerología. Mi charla se titula Papel de la inmunonutrición en el tratamiento oncológico de pacientes con cáncer cervicuterino localmente avanzado. Voy a poner mi puntero láser. Perfecto. Entonces, los puntos que yo quisiera tratar, en primer lugar, mostrarles evidencia acerca del efecto que tiene el tratamiento oncológico basado en quimiorradioterapia concomitante sobre el estado de nutrición de las pacientes con cáncer cervicuterino, describir intervenciones nutricionales que actualmente estamos investigando en el INCAN. Entonces, para esto les voy a hablar del cáncer cervicuterino en México, algo muy general, efectos de tratamiento con quimiorradioterapia concomitante, cómo afecta este tratamiento el estado de nutrición de las pacientes y las intervenciones nutricionales durante la radioterapia. Y les voy a hablar sobre un consenso de nutrición que hicimos, a partir de lo cual se derivó una revisión sistemática. Les voy a hablar del proyecto de dieta antiinflamatoria y otras cosas relacionadas con la microbiota. Entonces, primero, en México, el cáncer cervicouterino sigue siendo un cáncer muy importante, sobre todo en mujeres. Estamos ahorita en segundo lugar en la incidencia y mortalidad por cáncer en mujeres mexicanas. Hay varias etapas clínicas y el tratamiento depende de la etapa clínica donde se diagnostique. Las etapas tempranas es cuando el tumor está confinado al cérvix y cuando apenas empieza a avanzar o a salirse del cérvix, las etapas localmente avanzadas es cuando ya invade tejidos locales y las etapas avanzadas es cuando ya invade ganglios y otros tejidos a distancia. Las etapas localmente avanzadas, que es donde yo baso mi investigación, son tratadas con quimiorradioterapia concomitante. Y aquí les muestro unas imágenes del efecto que tiene la radioterapia sobre el intestino. Como la radioterapia va dirigida a la zona de la pelvis, entonces parte de los tejidos sanos pueden ser irradiados y pueden ser afectados por este tratamiento, y uno de los principales es el intestino. Aquí podemos ver un intestino sano, podemos ver cómo está perfectamente bien su arquitectura, pero una vez que es irradiado se pierde esta arquitectura, hay infiltrado inflamatorio importante y posteriormente pues puede llegar a repararse con el tiempo. Aquí les muestro un video. A ver cómo le pongo aquí. Mm, Es un video de una colonoscopía de una paciente que estuvo en tratamiento con radioterapia. Y entonces quiero que vean el interior del intestino, cómo está lesionado. Podemos ver zonas donde hay sangrados, está inflamadísimo, vemos mucositis y vemos como si se pierde la integridad de la mucosa. Entonces, aquí se ve claramente a nivel clínico cómo afecta el tratamiento de radiación el intestino. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando hay tratamiento con radioterapia, podemos ver que hay efectos citotóxicos hacia el epitelio, es decir, las células epiteliales se están muriendo y esto afecta el microambiente del intestino, puede provocar translocación de bacterias y de otros microorganismos que van a generar inflamación. Los efectos inflamatorios directos sobre la lámina propia del intestino también generan inflamación. Se activan sistemas de coagulación, sistemas de cicatrización y todo esto contribuye al efecto inflamatorio en el intestino. El tema con la inflamación es que pues va a llevar al desarrollo de algunos síntomas que se pueden dividir en síntomas agudos o cuando se está llevando a cabo el tratamiento y síntomas gastrointestinales tardíos o posterior al tratamiento. Entonces, dentro de los síntomas agudos tenemos náusea, diarrea, tenesmo, dolor abdominal, urgencia, mucositis, anorexia, sangrado, fatiga. Estos síntomas afectan entre el 60 y el 80% de las pacientes y el problema es que son síntomas que afectan la alimentación. Cuando están teniendo todo esto, pues no quieren comer.
Cuando la inflamación no se resuelve a tiempo, sino la inflamación persiste o se amplifica la respuesta inflamatoria, entonces esto puede llevar al desarrollo de fibrosis intestinal y esto está asociado con tránsito intestinal alterado, malabsorción de nutrientes, falta de motilidad, obstrucción y fístulas. Alrededor del 10% de las pacientes mueren por el efecto tardío de la inflamación derivada del tratamiento. Entonces, sí son factores muy importantes que se deben de considerar. Entonces, esto va a afectar o va a poner en riesgo de desnutrición a las pacientes. Cuando hay riesgo de desnutrición, siempre la pregunta tiene que ser, ¿hay o no presencia de inflamación? Cuando hay presencia de inflamación, como es en el caso de ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer y más con el tratamiento, entonces es una inflamación que va a llevar a una desnutrición que es más derivada de un proceso metabólico que de un proceso de simplemente falta de alimentación. Y bueno, esto es lo que ocurre en general en cáncer. El cáncer va a tener varios componentes que pueden llevar al desarrollo de desnutrición y cuando es muy severo al desarrollo de caquexia. Primero son factores relacionados con el tumor, en donde hay un desbalance entre la ingesta de energía o de alimentos y el gasto energético. Cuando hay un tumor, el gasto energético se incrementa muchísimo y pues por todos los síntomas que se presentan, pues no se alcanza a cubrir ese gasto con la ingesta de alimentos. También hay muchas alteraciones metabólicas, hay alteración en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y también hay un estado catabólico, en donde el tumor está consumiendo demasiada energía y pues todas estas alteraciones metabólicas pueden llevar al desarrollo de caquexia, y si sumamos el tratamiento anticancerígeno, pero ya me conecté. Sí, pero si nos podemos regresar, Sí, ¿cuántas diapositivas nos regresamos? No sé dónde me dejaron de escuchar. una, otra, Ahí, ahí, ahí. Aquí. Ah, ok. la Sí, me siguiente, la dejaron de siguiente. escuchar. La siguiente. Ok, Ahí, bueno. justo. No, disculpen, ¿eh? No, no te Ya preocupes, estoy aquí. adelante. Perfecto. Bueno, entonces les decía que en cáncer hay varios componentes que llevan al desarrollo de caquexia. Entonces, en primer lugar, tenemos componentes desarrollados, o más bien derivados del tumor. El metabolismo se ve alteradísimo porque hay un estado catabólico. El tumor está creciendo descontroladamente, entonces hay alteraciones en el catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y a eso se suma que el gasto energético es altísimo y no alcanzamos a cubrir con la dieta o con la alimentación la cantidad de energía que estamos gastando. Entonces, todas estas alteraciones metabólicas son un factor. El otro factor es derivado del tratamiento oncológico y de obstáculos mecánicos. Muchos de los tumores crecen tanto que aplastan el estómago, aplastan el intestino, aplastan todo el peritoneo y entonces simplemente no cabe la comida. Como cuando comemos muchísimo y estamos súper llenos, ese es un efecto que tiene el tumor. Entonces, este obstáculo mecánico impide la alimentación y el tratamiento oncológico causa ciertos síntomas que también reducen la ingesta de alimentos. Y entonces estos dos juntos llevan al desarrollo de caquexia, que es una desnutrición severa derivada de factores metabólicos e inflamatorios en el paciente con cáncer. Entonces, nos preguntamos ya hace unos años cómo afecta el tratamiento oncológico el estado de nutrición de las pacientes con cáncer cervicouterino, para lo cual escribimos este artículo en donde demostramos que hay un deterioro en el estado nutricional de este tipo de pacientes. Aquí les muestro los resultados, vemos la ingesta de alimentos, la ingesta de energía se ve deteriorada. En la primera barra les muestro lo que las pacientes venían comiendo 2 semanas antes de iniciar el tratamiento, venían comiendo alrededor de 1.500 kilocalorías. A la mitad del tratamiento, que corresponde al tercer ciclo de quimioterapia, vemos que disminuye su ingesta alrededor de 900 kilocalorías y al final del tratamiento, que equivale a la novena semana, vemos que disminuye aproximadamente a 800 kilocalorías y esto es a costa de carbohidratos, proteínas y grasas. Lo que principalmente
principalmente castigan es el consumo de grasas y esto tiene que ver con los síntomas que presentan. Aquí les muestro el análisis del estado de nutrición. Este es un cuestionario que responden las pacientes que se llama valoración global subjetiva, que nos muestra si la paciente no está en riesgo de desnutrición, que es la A, representado en blanco, cuando la paciente está en riesgo de desnutrición o desnutrición moderada, que es la sección gris, y cuando ya está francamente desnutrida, que es la sección negra. Entonces vemos que al inicio las pacientes, la mayoría no vienen en riesgo de desnutrición, pero a mitad del tratamiento ya más de la mitad y como el 80% al final del tratamiento. Aquí analizamos el estado de nutrición de las pacientes, considerando tanto el peso, la pérdida de peso, el índice de masa corporal, factores bioquímicos como la albúmina y otras mediciones para hacer el diagnóstico nutricional. Entonces, al inicio no llegaron pacientes con desnutrición, la mayoría tenían sobrepeso y obesidad. Esto es un claro reflejo de cómo está nuestra población, sobrepeso y obesidad y algunas con normopeso. Para la tercera semana, más del 50% estaban desnutridas y para el final del tratamiento alrededor del 70% de las pacientes estaban desnutridas. Ya no teníamos pacientes con obesidad, solo algunas con sobrepeso y pocas en un normopeso. Aquí les muestro en esta parte de abajo la composición corporal de las pacientes. Estas son 3 pacientes representativas, la paciente 1, la 2 y la 3. En la imagen de arriba, estas son imágenes de tomografía axial computarizada a nivel de la vértebra lumbar 3. A este nivel, la composición corporal refleja la composición corporal de todo el organismo, en donde podemos ver en azul el tejido adiposo subcutáneo, en amarillo el tejido adiposo visceral, en rojo está la masa musculoesquelética y en gris pues son los órganos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, el hígado, las asas intestinales, etcétera. Entonces, en la parte de arriba les muestro cómo llegaron estas pacientes al momento del diagnóstico y en la parte de abajo cómo quedaron después de finalizar el tratamiento. Y aquí les muestro la masa que perdieron las pacientes. Entonces, nuestra primera paciente perdió 4 kilos de músculo, 10 kilos de tejido adiposo visceral y 10 kilos de tejido adiposo subcutáneo. Y lo podemos ver claramente el cambio tan drástico en la imagen. La paciente número 2 es una paciente que llegó con obesidad. Podemos ver una gran cantidad de tejido adiposo, tanto subcutáneo como visceral, y vemos que esta paciente pierde 3 kilos de músculo y 10 kilos de tejido adiposo subcutáneo. Casi no perdió tejido adiposo visceral. El tejido adiposo visceral es el que está más relacionado con inflamación y con ciertas comorbilidades como diabetes, hipertensión, hígado graso, entre otras. Entonces es una paciente que va a persistir con su estado inflamatorio, pero está perdiendo otros tejidos. Y la paciente 3 llegó con normopeso, quizás un poquito baja de peso, y podemos ver que al final del tratamiento esta paciente tiene caquexia. De hecho, así es como se ve la caquexia en cáncer, pierde de todo. Perdió 3 kilos de músculo, 4 tejidos de grasa visceral y 7 kilos de tejido de adiposo subcutáneo. Entonces vemos cómo la pérdida es tremenda y aquí vemos un resumen de todas las pacientes. Esta es la mediana de la pérdida de músculo, tejido adiposo subcutáneo, visceral y índice de masa corporal. Entonces vemos cómo la pérdida es generalizada, aunque vemos que hay algunas pacientes que llegan a ganar esta paciente, por ejemplo, hasta 240% de tejido adiposo visceral. Entonces vemos de todo, pero la tendencia es que haya una pérdida. Y aquí les muestro, cada puntito es una paciente y vemos en amarillo el índice del tejido adiposo visceral, en azul el índice de tejido adiposo subcutáneo y en rojo el índice del tejido musculoesquelético. Las pacientes que están con negro son las que llegaron con sarcopenia. La sarcopenia ya es un deterioro muscular y vemos que alrededor del 30% de las pacientes tienen sarcopenia. Su índice de masa corporal es una media de 27. Y al final, esto es al inicio.
Al finalizar el tratamiento vemos cómo todo se recorre a la izquierda y para abajo. Pierden índice de masa corporal, índice musculoesquelético y también de grasa. Y las pacientes con sarcopenia incrementan de 30% a 50%. Y esto es muy importante porque vemos que hay una pérdida generalizada. Hicimos un análisis para ver cómo impacta esta pérdida tanto en la recurrencia del tumor como en la sobrevida global de las pacientes. Cuando analizamos la pérdida de tejido adiposo, encontramos que esto no tenía ningún impacto clínico en las pacientes, pero cuando analizamos la pérdida del músculo, ahí sí vimos que había un impacto. En esta primera gráfica podemos ver que aquellas pacientes que perdieron, perdón, 10% o más del tejido musculoesquelético tuvieron mucho mayor probabilidad de que su tumor recurriera posteriormente. Esto es a los 60 meses post tratamiento. Y en el panel B podemos ver que también hay una tendencia a que su mortalidad sea más temprana en las pacientes que perdieron más del 10% del músculo. Entonces, esto impacta clínicamente a las pacientes. De aquí concluimos que las pacientes con cáncer cervicouterino que se someten a este tratamiento se desnutren, algunas desarrollan sarcopenia severa asociada con mal pronóstico, tanto de recurrencia del tumor como de sobrevida o supervivencia global. De manera que es imperativo establecer una intervención nutricional adecuada para mejorar el estado nutricional de estas pacientes. Nos fuimos a ver qué había en la literatura y aquí hay un resumen, una tabla de resumen. La mayoría de las intervenciones de dieta son dietas bajas en fibra, dietas bajas en grasa, dietas con algunos probióticos y el objetivo de este tipo de intervenciones siempre fue ver cómo impactaba en la diarrea, porque la diarrea es de los síntomas más importantes que las pacientes presentan. Aquí les muestro cuando yo llegué al instituto qué era lo que se hacía a manera de dieta con las pacientes. No se les daba una dieta individualizada de acuerdo a sus requerimientos, sino que se les daba esta hojita. Era una hojita en donde les decían, estos son los alimentos permitidos y estos son los no permitidos. Entonces, estaban permitidos dentro de las bebidas atole, de maicena, avena, té, agua de sabor, jugos envasados, jugo natural. Todo esto son alimentos muy ricos en azúcares. Huevos solamente se les permitía 1 o 2 a la semana, cuando permítanme decirles que son pacientes que vienen de un estratus socioeconómico muy bajo, entonces no tienen la oportunidad de tener acceso a ciertos alimentos. El huevo es de los que mejor tienen acceso y pues está prohibido. Se les permite embutidos, jamón, salchicha, y ahora sabemos pues el riesgo que tienen estos embutidos por el contenido de nitritos en el desarrollo de cáncer. Pues carnes y sopas, pues arroz, pasta, papa, solamente algunas verduras, pan tostado, pan de caja, galletas, etcétera. Pocas verduras y solamente cocidas, de postres, gelatina, nieves, paletas de agua. Estaba permitida la margarina. En fin, son muchos alimentos que por su alto contenido de azúcares y de algunas grasas trans, pues son alimentos que consideramos inflamatorios. Mientras que los no permitidos está el yogur, que es rico en probióticos y que tiene propiedades antiinflamatorias, las leguminosas, las verduras, las frutas frescas. Entonces era una dieta completamente inadecuada. Eh, a que las pacientes se inflamen y se desnutran y que los elementos que tiene para poder fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, a partir de aquí hicimos un consenso de nutrición donde invitamos nutriólogos, oncólogos, radiooncólogos para ver cuál sería la mejor intervención nutricional en estas pacientes. Este consenso lo publicamos como número especial en esta revista, en donde están estos artículos donde analizamos cómo ver el estado de nutrición, cómo medirlo y qué tipo de dieta sería la ideal. Y bueno, además de todo, como es un tratamiento, la radioterapia, que tiene un daño directo sobre el epitelio intestinal, pues decidimos que era muy importante proveer de alimentos antiinflamatorios que pudieran modular el sistema inmunológico de la lámina propia del intestino de estas pacientes, para lo cual aparte realizamos una revisión sistemática en mi grupo en donde vimos qué alimentos realmente se ha demostrado a nivel clínico que tienen un efecto inmunomodulador de disminuir los factores inflamatorios en ciertos eh, eh,
tipos de pacientes, sobre todo con comorbilidades como obesidad, diabetes, enfermedad renal y síndrome metabólico. Entonces, este resumen de nuestra evidencia, encontramos que alimentos como la chía, la linaza, algunos productos de soya, granada, eh, los cranberries, los uvas, té verde, almendras, nueces mixtas, granos enteros, la cúrcuma y otros productos tienen un efecto que demuestra que disminuye marcadores de inflamación en ensayos clínicos, en intervenciones clínicas de estas pacientes. Entonces nos preguntamos cuál sería el efecto de una dieta antiinflamatoria que incluya estos productos sobre el estado de nutrición y expresión de citocinas en pacientes con cáncer cervicouterino localmente avanzado durante el tratamiento oncológico con quimio-radioterapia. Entonces hice este ensayo clínico justo para responder esa pregunta. Y bueno, dentro de los alimentos que incluimos, pues sabemos que hay muchos compuestos que tienen efecto antiinflamatorio, tienen una actividad antioxidante fantástica. Estos son compuestos fenólicos, algunas vitaminas como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina D, los ácidos grasos omega 3 y algunos productos derivados de la fermentación de la fibra por la microbiota tienen efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores ya más que demostrados. Dentro de los compuestos fenólicos son antioxidantes muy potentes y son compuestos que se encuentran en alimentos dentro del reino vegetal. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la curcumina, que es derivada de la cúrcuma, la capsaicina, derivada del chile, el resveratrol de las uvas rojas, el gingerol del jengibre, el FSG del té verde, sulforafanos del brócoli, el licopeno de los jitomates, entre otros. De manera que hay compuestos que están muy asociados con un alimento. Un alimento tiene varios tipos de estos compuestos. Son antioxidantes muy potentes, son antiinflamatorios y también tienen efectos epigenéticos que ayudan a la regulación y a la muerte del tumor. Entonces, una forma de asegurar un amplio consumo de estos compuestos, y es lo que les indicamos a las pacientes, es comer el arco iris. Incluir una gran gama de frutas y vegetales de diversos colores para poder tener un aporte de muchos compuestos fenólicos. Además de los compuestos fenólicos, incluimos alimentos adecuados en fibra. Aquí les muestro un artículo que se los recomiendo mucho. Es un artículo en donde se ve el efecto de la fibra en la mucosa intestinal. Esto fue hecho en ratones. Algunos ratones les dieron una dieta adecuada en fibra y otros ratones una dieta sin fibra. Entonces después les pusieron al ratón una bacteria patógena para ver qué pasaba. Aquí está el intestino de un ratón que consumió niveles adecuados de fibra. Vemos aquí está la capa de moco, que es súper gruesa y que es fantástica. Y cuando le ponen el patógeno, que es el amarillo, vemos que no hay realmente un proceso infeccioso. Puede defenderse de la infección. Mientras que a los ratones que les dieron una dieta sin fibra, vemos que no hay una producción de moco adecuada y esto hace que se destruya el epitelio del intestino, de manera que cuando se inocula con un patógeno, entonces ya hay una infección y entonces hay mucho mayor mortalidad en estos patógenos. Además, una dieta adecuada en fibra hace que la microbiota la fermente produciendo ácidos grasos de cadena corta, de los cuales uno de los más importantes es el butirato, que nutre los colonocitos o las células epiteliales del colon y que además va a tener un efecto epigenético en donde va a prevenir tanto el cáncer de colon como también al ser absorbido previene otros tipos de cáncer y también modula la respuesta inflamatoria en la lámina propia del intestino, favoreciendo un perfil más antiinflamatorio. Dentro de los alimentos ricos en fibra y también en probióticos para promover una microbiota adecuada, pues tenemos alimentos de nuestra cultura mexicana a los que tenemos fácil acceso. Tenemos nopales, casi todas nuestras pacientes tienen su nopal en casa, entonces son alimentos de fácil acceso. También el maíz es muy rico en fibra. El requesón es un alimento de nuestra cultura rico en probióticos, entonces un tlacoyo de requesón con epazote y nopalitos, pues es un alimento fantástico de fácil acceso en donde estamos cumpliendo con estos compuestos. Entonces, en esto se resume nuestra intervención de dieta antiinflamatoria. Para empezar, que sea individualizada, que cubra los requerimientos de energía y macronutrimentos con mayor proporción de grasas, pero grasas antiinflamatorias como aquellas provenientes de aguacate, de aceite de olivo, requerimiento de proteína de alto valor
valor biológico como el huevo, por ejemplo el pollo, alimentos ricos en fibra como tortilla, chayote, nopal. También les proveímos de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como la chía y sugerimos el consumo de atún y de sardinas y de charales y de otros alimentos ricos en ácidos grasos omega 3. Compuestos fenólicos, propusimos el consumo de cúrcuma, de té verde, de jengibre y de fibra soluble como el nopal y el plátano, que es una fibra que a partir de la cual se producen estos compuestos de ácidos grasos de cadena corta, y alimentos ricos en probióticos como el requesón y el yogurt. No dimos ningún suplemento, no dimos ningún probiótico en tableta, todo fue a partir de alimentos. Individualizamos la dieta dependiendo si la paciente venía sin comorbilidades o era de edad geriátrica con obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedad renal, y lo comparamos con una dieta baja en residuo porque es la dieta que normalmente se indica para prevenir la diarrea y otros síntomas. Es una dieta que se caracteriza por ser baja en fibra, en grasa y en lactosa. Evaluamos el estado de nutrición, los síntomas gastrointestinales, inflamación local y sistémica y la calidad de vida de las pacientes. Hicimos 5 mediciones 2 semanas antes de iniciar el tratamiento, a mitad del tratamiento, terminando la quimioradioterapia, terminando la braquiterapia y 2 meses después. Y bueno, aquí les muestro algunos resultados preliminares. Ahorita estamos en el proceso de análisis de resultados completos. Ya terminamos el reclutamiento. Y bueno, pues no hubo diferencias en edad. La mayoría llegaron en etapas clínicas 3 y 2 de histología epidermoide y con un buen estado funcional. Y esas son las comorbilidades que presentaron las pacientes. Llegaron la mayoría con una o dos o más comorbilidades, y las principales comorbilidades pues fue primero obesidad. 45% de nuestras pacientes tenían obesidad, otras tenían diabetes, hipertensión, falla renal y algunas combinadas como obesidad y diabetes, algunas obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, aquí analizamos el consumo de la dieta de las pacientes y encontramos, para empezar, en cuanto al consumo de energía, que no hubo diferencia entre ambos tipos de dieta, y esto nos habla de algo muy bueno, que simplemente recibir una intervención nutricional permite que las pacientes mantengan un adecuado consumo de energía, porque ya sea dieta antiinflamatoria o dieta baja en residuo, fueron las pacientes a ver a la nutrióloga, le calculó sus requerimientos, usted necesita tantas kilocalorías, tanta proteína, etcétera, y entonces eso ya hace que la paciente tenga un mejor apego a la dieta, y entonces esto ayuda a que se conserve mejor su estado de nutrición, y esto lo vemos reflejado aquí. Vemos que no hubo diferencias entre grupos en cuanto a pérdida de peso. Aquí llegaron las pacientes, vemos que inicialmente no hubo pérdida de peso, a mitad de tratamiento fue una pérdida de peso de alrededor de 5% o menos, y después tendieron a recuperar su peso. Y bueno, esto en ambos grupos. Evaluamos también el consumo de fibra y de fibra soluble, y aquí sí vimos diferencias. Las pacientes que llevaron dieta antiinflamatoria consumieron más fibra soluble, también consumieron más compuestos fenólicos, y en general tuvieron una tendencia a consumir más agua. Entonces consumieron estas pacientes más fibra y antioxidantes, y cuando analizamos la fuerza como un indicador de la función muscular, pues nos dimos cuenta que también fueron muy similares en ambos grupos de intervención. Después analizamos los síntomas de toxicidad gastrointestinal. Y entonces en estas gráficas les muestro varios síntomas. Aquí está dolor abdominal de pacientes con dieta antiinflamatoria y dolor abdominal en pacientes que no tuvieron apego a la dieta antiinflamatoria. Este es cada uno de los tiempos antes de iniciar el tratamiento, al momento de iniciar el tratamiento, al tercer ciclo de quimioterapia, al terminar la quimioterapia y 3 meses después. Eh, Aquí vemos la frecuencia o el porcentaje de las pacientes que presentaron el síntoma dependiendo de la gravedad del síntoma, porque analizamos qué tan severo era el síntoma. Va desde el grado 0, en donde hay ausencia de síntoma, grado 1, 2, 3 y 4, donde 4 es el más severo. Entonces vimos que las pacientes que tuvieron apego a dieta antiinflamatoria, pues fueron pacientes que sí tuvieron dolor, pero no pasó del dolor grado 1 y tendieron a recuperarse. Mientras que las que no tuvieron la dieta antiinflamatoria tuvieron dolor hasta grado 2. Y
después de finalizar el tratamiento, alrededor del 60% de las pacientes persistían con dolor. Fue algo muy similar con la distensión abdominal. En cuanto a la diarrea, vemos que a mitad del tratamiento, las pacientes de dieta antiinflamatoria sí tuvieron más diarrea, 80% tuvieron diarrea, incluso diarrea grado 3, pero sorprendentemente para el final del tratamiento la mayoría ya se habían recuperado, en donde a los 3 meses después del tratamiento alrededor del 15% nada más tenían diarrea grado 1. En las que no tuvieron apego a dieta antiinflamatoria vemos que en frecuencia es menor. Sin embargo, tenemos pacientes que llegaron a tener grado 4 de diarrea. Esto ya requiere hospitalización. Y vemos que persistió la diarrea como en un casi 40% de las pacientes 3 meses después de haber finalizado el tratamiento. Ahí ya estaban sin tratamiento. Las náuseas, vemos que también tuvieron bastantes náuseas la mayoría de las pacientes, pero igual en la dieta antiinflamatoria tuvieron la tendencia a recuperarse, mientras que en las que no tuvieron apego a dieta antiinflamatoria tuvieron náuseas grado 3, y esto pues fue persistente. En el caso de estreñimiento fueron menor el número de pacientes que tuvieron estreñimiento en dieta antiinflamatoria y tuvieron estreñimiento más severo las que no tuvieron dieta antiinflamatoria, y esto probablemente se deba a la falta de fibra. Pocas pacientes en la dieta antiinflamatoria tuvieron vómito y tuvieron más vómito, incluso grado 3, las pacientes que no llevaron dieta antiinflamatoria. Entonces, de aquí podemos ver preliminarmente, porque todavía no tenía ahí todos los pacientes con su seguimiento concretado, pero podemos pensar que las pacientes con mayor apego a la dieta antiinflamatoria mostraron tendencia a menor frecuencia y severidad de dolor, distensión abdominal, estreñimiento y vómito, mientras que las pacientes que no llevaron dieta antiinflamatoria tuvieron mayor dolor, estreñimiento, náusea y vómito. Después analizamos las que tuvieron apego a la dieta baja en residuo. Casi no tuvieron apego las pacientes a dieta baja en residuo porque es muy difícil. No tienen que comer fruta, no tienen que comer verdura, tés, ni ninguno de estos alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias, y las pacientes simplemente no se les prohibió, porque no es ético prohibirles el consumo de estos alimentos, se les dio una indicación y al final ellas acabaron comiendo más. Entonces fueron muy pocas las que tuvieron apego, y vemos que los síntomas son similares, en donde predomina sobre todo el estreñimiento. Analizamos la inflamación intestinal a través de la medición de calprotectina en heces. Igual esto es preliminar. Podemos ver que tenemos pacientes muy inflamadas antes de iniciar el tratamiento en la dieta antiinflamatoria y también en la dieta, en las que no llevaron dieta antiinflamatoria o que tuvieron un patrón inflamatorio en su dieta. Y vemos que a mitad del tratamiento o en la semana 3, una tendencia a mayor inflamación justo a la mitad del tratamiento en las pacientes que llevaron dieta antiinflamatoria en comparación con las otras. Pero al final del tratamiento, después de 3 meses de haber concluido el tratamiento, vemos que disminuye muchísimo la inflamación en las pacientes que llevaron dieta antiinflamatoria, mientras que en las pacientes que no llevaron dieta antiinflamatoria vemos mayor inflamación. Este dato me pareció bastante sorprendente e interesante, porque no tiene por qué no haber inflamación a mitad de tratamiento cuando están recibiendo radiación directamente al tejido intestinal. Entonces, no esperaría que no hubiera inflamación aquí, pero lo que sí vemos es que hay una tendencia en las que llevan dieta antiinflamatoria a que se recuperan muy rápido, es decir, hacen mucha inflamación, pero la resuelven. Y entonces aquí vemos cómo hay resolución de la inflamación 3 meses después de haber concluido, mientras que en las que no llevaron una dieta antiinflamatoria, no vemos tanta inflamación en mitad de tratamiento, pero como que esto va creciendo, 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 y a los 3 meses vemos pues mayor inflamación. Eh, entonces, de las conclusiones preliminares, hasta este momento podemos decir que la reducción de fibra no previene la toxicidad gastrointestinal e incluso podría contribuir al estreñimiento de las pacientes. ¿Por qué me enfoco en fibra? Porque clínicamente en casi todas las hospitales y clínicas donde se atiende a paciente oncológico se les quita la fibra de la dieta, y vemos que esto más bien es perjudicial. Eh, Nuestra siguiente conclusión es que buscamos generar
Con la dieta antiinflamatoria, una intervención nutricional que provee alimentos con propiedades inmunomoduladoras que tengan un impacto sobre inflamación, síntomas de toxicidad y consecuentemente estado de nutrición. La intervención nutricional y seguimiento de las pacientes nutricional independientemente del brazo o tipo de dieta al que se les haya asignado. Y la dieta antiinflamatoria favorece el consumo de fibra y antioxidantes y pareciera tener un efecto antiinflamatorio. Ahora, después de esto, sabemos que hay interacciones muy fuertes entre la dieta, la microbiota y el sistema inmunológico, de manera que lo que consumimos en la dieta primero se lo comen las bacterias de la microbiota antes de que sea absorbido y nosotros podamos aprovecharlo. Entonces, la microbiota se nutre de estos nutrientes, pero también los fermenta. Entonces, a partir de derivados de la fermentación de los componentes de la dieta, pues también se nutre el sistema inmunológico. Y aquí vienen incluidos los metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, nutrientes, ligandos del sistema inmunológico y otros compuestos. También la dieta va a proveer al sistema inmunológico pues todos los elementos que necesita para funcionar adecuadamente y el sistema inmunológico decide qué nutrientes se absorben o no, así como qué compuestos de la microbiota tolera o no. Ahora, en cuanto al tratamiento oncológico, la microbiota puede metabolizar muchos de los fármacos que se utilizan, incluso la inmunoterapia, y esto afecta respuestas inmunológicas que se traducen en eficacia y toxicidad del tratamiento. A su vez, el tratamiento oncológico también puede tener efectos citotóxicos directos sobre las bacterias y componentes de la microbiota, de manera que la puede alterar generando una disbiosis. Entonces, la evidencia sugiere que modular el microbioma intestinal puede afectar la respuesta a diversas terapias contra el cáncer. Entonces, es importante entender los factores que influyen sobre el microbioma intestinal y estrategias para manipular la microbiota e incrementar la respuesta terapéutica. Entonces, empezamos a analizar cómo es la microbiota en cáncer cervicouterino. Primero hicimos una revisión que publicamos en este artículo, que es la inmunonutrición en cáncer cervicouterino, cómo se puede modular la respuesta inmunológica a través de la dieta, y una buena sección es cómo a través de la dieta se modula la microbiota y entonces esta modular al sistema inmunológico. Y el año pasado hicimos otro consenso en donde analizamos cuál sería el efecto de los prebióticos, probióticos y simbióticos en la prevención y tratamiento del cáncer cervicouterino. Este consenso o los resultados de este consenso los publicamos este año en esta revisión sistemática en donde demostramos esto. El cáncer cervicouterino se puede prevenir cuando se modula la microbiota de una forma temprana. O sea, antes de que incluso se presenta la infección con el virus de papiloma humano, que es el principal causante de cáncer cervicouterino. Entonces, aquí está nuestro resumen de recomendaciones. Recomendamos el uso de prebióticos y alimentos probióticos. Prebióticos, fibra dietética, lo que recomienda la OMS, 25 gramos por día, con énfasis en fibra soluble proveniente principalmente de frutas, vegetales y especias, porque también prebióticos son los compuestos fenólicos de los que les platiqué. Y bueno, pues un apego, un patrón de dieta tipo mediterráneo o la dieta de la milpa, que es una dieta derivada de nuestra cultura. Incluso desde la lactación, promover el uso de alimentos fermentados en las bebés. Yogurt, por ejemplo, y algunos quesos. A partir para la prevención de la infección con HPV, pues también el uso de prebióticos. Recomendamos 1 gramo de fibra soluble por cada 3 gramos de fibra total, mismo patrón de dieta. Recomendamos también de probióticos, alimentos fermentados y también suplementos orales. Este particularmente el lactobacilos crispatos, aunque se tomen por vía oral, como que tiene una tendencia a irse a la microbiota vaginal y está relacionado con la prevención con la infección, de la infección con HPV. Y bueno, pues también se pueden usar algunos probióticos vaginales. Una vez que ya hay una neoplasia intraepitelial cervical o una NIC o una lesión precancerosa, entonces también se recomienda el uso de probióticos y también de alimentos fermentados y otros probióticos a base de suplemento para prevenir que a partir de esta lesión se genere el cáncer cervicouterino. Una vez que ya hay cáncer cervicouterino,
sí se recomienda el uso de probióticos. Hemos demostrado a través de esta revisión sistemática que la suplementación es segura. Está incluso dentro de estos productos que no representan ningún riesgo a la salud y no se ha relacionado con ningún riesgo de infección, ni fiebres, ningún otro signo clínico que pueda hablar de que pudiera haber una infección. Entonces se recomiendan dosis altas, de 10 a la 8 a 10 a la 10 unidades formadoras de colonias por suplementación oral y también vía vaginal de todos estos lactobacilos. Principalmente es una gran gama de lactobacilos y durante el tratamiento con quimioradioterapia concomitante, que es el tratamiento de la terapia en pacientes con cáncer localmente avanzado, pues sí se recomienda el uso de prebióticos. Ya vimos que el uso de fibra es seguro y que aunque se quite la fibra, de todos modos va a haber diarrea y de esta manera podemos prevenir otros problemas. Y también el uso de algunos probióticos que durante la radioterapia pueden prevenir la diarrea severa y algunos otros síntomas de toxicidad, y también se recomienda que después del tratamiento se incluyan alimentos fermentados para continuar favoreciendo una microbiota adecuada. Pues derivado de todos estos estudios que hemos realizado, pues también nos preguntamos qué efecto tendría la dieta antiinflamatoria sobre la microbiota intestinal. En este momento, la doctora Diana Villalpando, que es postdoc, está analizando la microbiota a partir de las muestras de nuestras pacientes. Todavía no tengo resultados que mostrarles. Y bueno, la segunda pregunta es si existe una asociación entre la dieta, cambios en la microbiota y desenlaces clínicos que incluso hablen de cambios en la modulación inmunológica en este tipo de pacientes, y esto es lo que estamos analizando ahorita. Sería súper interesante ver cómo modular con la dieta la microbiota pudiera traer un beneficio tanto a nivel de una respuesta antiinflamatoria como también el desenlace clínico de las pacientes, y pues es en lo que estamos ahorita. Entonces termino con mi agradecimiento aquí en el instituto, la doctora Luceli Cetina, que es con quien he estado trabajando como investigador, la doctora Julisa, que hizo su tesis de doctorado con este proyecto, Merari hizo su tesis de maestría, y está también Alejandra Rueda, que es licenciada en nutrición y ahorita está haciendo su tesis de maestría con este proyecto. Y del Hospital Infantil está el doctor Oscar Medina, que nos ha apoyado pues con toda la parte de los experimentos para conocer el perfil de citocinas, el perfil de calprotectina y también la microbiota, y Diana Villalpando, que también está analizando la microbiota, como ya les comenté. Entonces, aquí termina mi charla. Muchas gracias, estoy abierta a preguntas. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que este tema está súper. Muchas gracias y perdón por todos los problemas técnicos. Si quieren ir haciendo sus preguntas en lo que aquí se calla este ruido tantito. Ok, muchas gracias, doctora. Muy clara su plática, muy interesante este tema. Yo conozco algunas generalidades nada más de este proceso oncológico y tenía la impresión de que los pacientes que pasaban por estos tratamientos de quimioterapia y radioterapia como que perdían el apetito, pero no sé si esa es una variante o si más bien lo que ocurre, como decía, es que a veces ciertos tipos de tumor lo que hacen es convertirse en un obstáculo que pues a lo mejor genera saciedad y por eso no le da hambre a la gente. No sé, ¿qué opina de esto? Pues ambas cosas son correctas. De hecho, antes de iniciar tratamientos, sí hay pérdida de apetito y es justo por la obstrucción que causa el tumor. Y bueno, pues y algunos tipos de cáncer, incluso esa es la forma en que se dan cuenta que tienen cáncer. Por ejemplo, digo, aquí estoy enfocada en cáncer cervicoterino, pero por ejemplo, el cáncer de ovario es un cáncer que empieza a crecer a nivel peritoneal y entonces son tumores gigantes. Muchas veces alcanzan tamaños muy, muy grandes que aplastan el intestino, aplastan el estómago, y entonces la pérdida de apetito es el síntoma que tienen de que hay cáncer de ovario. Piensan que tienen problemas gastrointestinales. No tengo hambre, que tendré una infección intestinal. No, es un tumor y no hay otro síntoma. Entonces, pues ahí es
totalmente la obstrucción. Y bueno, algunos de ellos son así. Ya que inician tratamiento, sí, el tratamiento también puede causar anorexia. Muchos tipos de quimioterapia causan pérdida del apetito, anorexia, causan alteraciones en el sabor. Esto se conoce como disgeusia. Entonces los alimentos les saben diferente, les saben rarísimo. Y entonces pues ahí dejan de comer porque pues no disfrutan la comida. Y bueno, ahí hay que decirles, ahorita no está para disfrutar la comida, ya la disfrutará después, ahorita hay que comer porque hay que comer. Es como si fuera un tratamiento, la nutrición, más que una cuestión de disfrutar. Pero entonces son las dos cosas, el tumor y por otro lado también el tratamiento que causa anorexia. Ujú. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta Ujú. sería si usted conoce de pues de alguna intervención que se haya hecho ya de transferencia de microbiota sana a pacientes que cursan por este tratamiento. Sí, aquí o sea, no está todavía como tal aprobado como tratamiento, excepto cuando hay infección con Clostridium difficile. Entonces, en general, en un paciente oncológico no está aprobado, pero sí está en investigación. Ahora, sí tuvimos un caso aquí en el instituto de un paciente oncológico, este era una leucemia en donde tuvo infección con Clostridium y entonces sí se hizo un trasplante fecal. Hizo un trasplante fecal porque sí estaba indicado, porque estaba la bacteria presente. De todos modos, el paciente falleció, o sea, no se rescató, falleció, pero ya era un estado oncológico muy avanzado, entonces, pues no sabemos y no se ha vuelto a intentar. Pero sí se está estudiando ahorita en pacientes oncológicos. Incluso hay un grupo en España que dijeron no, o sea, olvídense de los probióticos. Lo que más evidencia está mostrando es justo el trasplante fecal. Entonces, en este grupo en España, en pacientes que reciben este tipo de tratamiento con quimiorradioterapia, están probando el trasplante fecal. Todavía no he visto el resultado de ellos, entonces yo creo que siguen haciendo su reclutamiento. Ujú. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso, o sea, se tiene que hacer bien porque el paciente oncológico es un paciente que está inmunosuprimido, primero por el tumor y ya que está con tratamiento, pues hay que sumar el tratamiento que es inmunosupresor, entonces se tiene que estudiar muy bien el donador porque si no, está en un alto riesgo de contraer una bacteria patógena o cualquier organismo patógeno, porque con el trasplante, pues ahí va de todo, bacterias, virus, hongos, de todo. Ujú. Muchas gracias. De nada. Bueno, aprovechando el minuto de silencio que hay aquí, yo te quiero preguntar si cómo duermen tus pacientes o estas pacientes del estudio, porque tomando en consideración que sus principales comorbilidades son obesidad, diabetes, hipertensión, hay una alta probabilidad de que sean Ujú, pacientes con trastornos respiratorios. ujú. Sí, qué buena pregunta. No tengo el dato, digamos, científico, porque no hemos hecho un análisis. Sí lo hacemos a nivel de consulta, ¿cómo está durmiendo? Si se les pregunta. De una manera muy subjetiva, las pacientes nos dicen, duermen muy mal. No sabemos si es derivado, como nos dices, de las comorbilidades, ¿no? La obesidad que puede estar causando apnea del sueño o la hipertensión, o si es derivado del tratamiento, porque también la quimioterapia causa muchas alteraciones neurológicas y psiquiátricas. Entonces, pues sí, muchas empiezan a desarrollar insomnio, pero eh, no sé si se debe a la quimioterapia o si ya traían algún trastorno del sueño previo. Pero ahora que he estado empezando a meterme más a las charlas que ustedes dan del sueño y demás, pues me parece muy interesante y creo que sí sería bueno evaluarlo. No sé si hubiera algún cuestionario, algún instrumento que se pudiera utilizar para tener una idea global
de cómo está el sueño en estas pacientes. Ujú. Sí, yo creo que sería interesante porque tanto la apnea de sueño como la restricción de sueño y el insomnio, pues también van a contribuir a este proceso inflamatorio. Entonces, o sea, creo que sí sería bueno considerarlo y eventualmente hacer alguna intervención para mejorar el sueño y mejorar aún más estos resultados que ustedes están teniendo. Entonces, la verdad es que, bueno, lo que quería decir hace rato que no me dejó el ruido era que me parece súper importante este trabajo que están haciendo ustedes porque en realidad son intervenciones bastante fáciles, ¿no? Que no son costosas y que tienen un impacto muy importante en la salud de las pacientes, ¿no? Y que es como regresar a lo básico, ¿no? O sea, alimentarte bien, ¿no? Y ni siquiera es con cosas caras, ¿no? O sea, con estas cosas que tienes que invertirle muchísimo, o sea, son productos que están en nuestra cocina mexicana, que son de fácil acceso, entonces creo que es súper importante. Y si a eso le sumamos otra medida que también es de bajo costo, como es dormir bien, o sea, creo que es regresar a estos principios básicos de salud, ¿no? Entonces, ojalá que justo a partir de este seminario, pues se puedan abrir estas líneas de investigación, colaboraciones para estos temas que son tan relevantes, ¿no? Muchas Pero bueno, de gracias, entrada claro lo que que podemos sí. hacer es llegar cuestionarios para población Ujú. mexicana donde se evalúa riesgo de estos Buenísimo. trastornos de sueño, ¿no? Y pues por ahí podemos Ajá. ir empezando. Me parecería fantástico, la verdad me encantaría. Y en algunas pacientes ya después que están en seguimiento, sí les recomendamos magnesio. Les damos suplemento de magnesio un par de horas antes de acostarse, sí con el fin de que se relajen, de mejorar un poquito esto, porque sí persiste. Y bueno, y yo estoy en el área de cáncer ginecológico, pero otros tipos de cáncer les va mucho peor, como por ejemplo cáncer de mama. Ahí sí, los trastornos de sueño son mucho más claros. A veces uno pues no dormí nada y todo esto bueno, de lo que hemos leído se relaciona con algo que se llama chemo brain, el cerebro de quimioterapia. Y bueno, entre otras cosas, porque también hay neuropatías, tienen dolores muy raros, sensaciones muy raras, y pues todo viene de trastornos neurológicos. Entonces, pues para comenzar, sí, me encantaría aplicar estos cuestionarios. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos viendo. Ujú. Doctora, muchas gracias, muy interesante, muy interesante lo que usted hace. Quisiera preguntarle Gracias. si la intervención que usted realiza, si han medido o si tienen los datos o la referencia, si este tipo de intervenciones disminuyen la movilidad, por ejemplo, quirúrgica, que haya menos fístulas, que haya menos obstrucción, que haya menos necesidad de hacer colostomías y este tipo de cosas que se hacen en las pacientes que desgraciadamente tienen esta enfermedad. Ujú. Muchas gracias por tu pregunta, muy buena. Estas pacientes en particular que yo estudio no son candidatas a cirugía oncológica. La cirugía oncológica se aplica en etapas tempranas, de 1A1 a 1B3. Ya más avanzado, ya no es conveniente hacer una cirugía. Entonces, son las que yo estudio que se tratan con quimioradioterapia seguido de braquiterapia. Ahí no hay cirugía. En algunos lugares donde no hay acceso a braquiterapia porque es muy costosa, se recomienda ahí sí hacer cirugía después del tratamiento con quimioradio, pero aquí como hay braquiterapia no. Entonces, no he evaluado el efecto sobre una cirugía oncológica porque estas no son candidatas a cirugía oncológica. Sin embargo, sí evaluamos si son eh, necesarias las colostomías y las nefrostomías. Ahí sí. El problema con este tipo de cáncer cervicouterino es que a veces pues llega a causar hidronefrosis. Entonces, pues sí se afectan los riñones y entonces son pacientes ya renales. De hecho, uno de mis bracitos de estudio son pacientes renales, que son, la falla renal es más causada por el tumor que por hipertensión o alguna otra comorbilidad.
Y entonces esas pacientes sí se les pone a veces un catéter doble J, a veces una nefrostomía. En el caso de las pacientes renales, ahí sí no hubo manera de rescatar su estado de nutrición. De hecho, todas las pacientes renales tuvimos que sacarlas del estudio y darles suplemento, un suplemento específico para paciente renal, porque se ponen muy mal. El deterioro es terrible, o sea, a nadie les va tan mal como a las pacientes que tienen ya problema renal. Entonces, con la dieta no hubo manera de rescatarlas. Entonces, ahí sí, todas se van para suplemento porque además la desnutrición es tremenda, además se complican con infecciones y la inflamación derivada de la infección pues afecta más el deterioro nutricional y entonces ahí sí fue un relajo. En el caso de las colostomías, estas pues son cuando ya es muy severa la inflamación intestinal, cuando incluso ya puede llegar a haber la presencia de fístulas. Antes del tratamiento, cuando ya llegan con fístula, igual la causa es el tumor, porque el tumor ya invadió el colon y ya hizo ahí un hoyo y entonces incluso el tumor puede llegarse a llenar de material fecal por el conducto del tumor y el colon. Entonces, bueno, ahí desde un principio se hace la colostomía y pues ya la dieta pues nada más para mantener su nutrición, porque realmente el tumor ya está muy avanzado, pero pues es por el tumor. En el caso de las que llevaron la dieta, no tuvimos pacientes que con la dieta de ahí fueran derivadas a una colostomía. Sí estamos evaluando si hubo presencia de proctitis y después proctopatía. Y la proctopatía viene por la radiación. Todavía no tengo ese resultado. Ahorita estamos todas haciendo el análisis para ver qué salió ahí y si efectivamente la dieta logró prevenir el desarrollo de proctopatía por radiación y pues consecuentemente también la colostomía. Muy buena Doctora, pregunta. muy interesante, qué gran Ujú. resultado que una intervención tan importante como la dieta disminuya la proctitis. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Denise? Hola, yo quiero comentar algo. Bueno, yo soy odontóloga y yo tengo muchos pacientes que tienen, bueno, que son referidos por problemas posteriores a los tratamientos de quimioterapia. Entonces, yo quisiera saber si con estas pacientes que tuvieron una mejoría en la dieta, hubo una disminución de las secuelas que presentan, porque realmente como es tan fuertes los tratamientos, tienen muchos problemas en glándulas salivales, en mucosa y otras infecciones que se presentan después de sus tratamientos. Te dejamos de escuchar. Ah, ya no me oyen. Ahí ya. ¿Yo? Ah, perdón. Les comentaba que, pues, si había una mejoría también en la dieta, en la presencia de estos problemas que son de salud bucal posteriores a las quimioterapias. Yo el internet me desconectó, Yo. me acabo de volver a conectar, entonces no escuché la pregunta, qué pena. No hay problema. Mi pregunta es sobre los problemas que se presentan en cavidad bucal por los tratamientos de quimioterapia, que son muy frecuentes y muy fuertes. Y luego yo veo que muchas veces los pacientes por ahí empiezan a la negación de una nutrición y ya no puedo comer nada absolutamente, no puedo tomar nada Sí, absolutamente, sí, desde sí. glándulas salivales hasta mucosas. Sí, sí, muy buena pregunta. En el caso de estas pacientes con cáncer cervicouterino, la quimioterapia se utiliza como radiosensibilizador, o sea, la quimioterapia no es el tratamiento que quiere eliminar el cáncer, sino nada más volverlo más sensible y quien hace el efecto de matar, pues es la radio. Entonces no reciben dosis muy altas de quimio. Como no reciben dosis muy altas de quimio, no presentan esa mucositis característica que se presenta en otro tipo de pacientes, como por ejemplo en cáncer de mama. En cáncer de mama sí hemos visto eso, que como la dosis de quimio es mucho más alta,
Entonces hacen mucositis muy fuertes y problemas también bucales que les impide la alimentación. Ahí hay varias estrategias de dieta. Para empezar, es indispensable cuando hay mucositis que se mantengan bien hidratados. Entonces, pues dependiendo del tipo del paciente, ¿no? De su índice de masa corporal, etcétera, es la cantidad de agua, pero entre 2 litros y 3 litros de agua, mantenerse muy bien hidratados. También comer alimentos fríos, no calientes, eso ayuda mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en lugar de un pollo al horno, una ensalada de pollo. O sea, como que más bien estrategias de comer alimentos fríos, enjuagarse la boca cada vez que van a comer algo, no comer cosas demasiado saladas o demasiado dulces, bebidas también calientes que no sean muy calientes, como el té y otro tipo de cosas. Ahora, hablando de esto también, estoy llevando otro protocolo que no me dio tiempo de presentarles, que es una intervención con curcumina, que es el compuesto activo de la cúrcuma. Y ahí la curcumina tiene un efecto antiinflamatorio fantástico y mucho en la mucosa. Entonces, por ejemplo, llegué a tener un par de pacientes que hicieron aftas y lesiones, llagas en la boca. Entonces, cuando llegaron y me vieron, señora, va a agarrar la cúrcuma, haga una pastita con agua y se la pone localmente la cúrcuma tal cual. Y además la mandé a atención inmediata a ver si le daban algo. En atención inmediata no le dieron nada y la vimos a la semana y llegó la paciente feliz porque ya la boca limpia. Y eso fue solamente con la cúrcuma. Entonces, sí hay alimentos, sobre todo alimentos funcionales, la cúrcuma, el jengibre y otros, que tienen propiedades antiinflamatorias fantásticas, que además son antivirales y bactericidas. Entonces, con todos esos problemas en la boca, pues obviamente están en riesgo del herpes y de otras infecciones oportunistas. Entonces, con este tipo de alimentos sí les ayuda bastante. Entonces, yo incluso a algunos pacientes que veo aparte en forma privada, pues sí les mando que hagan enjuagues de agua con cúrcuma y otro tipo de compuestos para ayudar a desinflamar. El tema es desinflamar. Y en los que de plano no se pueden alimentar porque es demasiado doloroso, pues ahí sí hay que dar un suplemento alimenticio. Y dependiendo de la severidad, incluso una sonda nasogástrica. Cuando no es tan severo y pueden tomarse el suplemento por la boca, bueno, pues con eso ya se nutren. Cuando es demasiado severo, pues ahí ya hay que tener estrategias pues más radicales como una sonda que los alimente directo al estómago o una parenteral cuando toda la vía eh, eh, gastrointestinal está afectada. Pero pues ahí depende, hay que ir poco a poco y dependiendo del caso. Pero muy buen comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Comentando sobre esto del jengibre y de la cúrcuma, ya en alguna ocasión había leído un artículo sobre aceites esenciales que son certificados que colocan para las aftas y para algunas otras molestias bucales. Pero muchas gracias. Sí. Sí, ¿de qué? Sí, también los aceites son buenísimos. Hay aguas porque a veces para esos aceititos, dependiendo, o sea, tiene que ser uno que sí está aprobado para consumir en forma oral, si no pueden quemarles. Eh, pero sí ayudan bastante todas esas estrategias. La doctora Alejandra tiene una pregunta. Adelante, Ale. Hola, buen día. Más bien es un comentario acerca de lo que comentó doctora del uso de prebióticos y probióticos. Yo soy médico pediatra y soy neonatóloga, entonces yo inicialmente cuando me formé como pediatra para todo esto del cólico del lactante y todo esto, pues siempre era dar algún tipo de medicamento como dimeticona y estos medicamentos que son como de uso muy común en las mamás, más aquí en México. Poco a poco, afortunadamente todo fue cambiando y actualmente para mejorar el cólico lactante, ya sea por lactancia materna o por el uso de sucedáneo, es justo el uso de probióticos, y la realidad es que las mamás lo han aceptado bastante bien, aunque es un poco lento el proceso, es un proceso que funciona bastante bien. Incluso antes de dar el probiótico al bebé, se recomienda que la mamá lo esté consumiendo, al igual como el uso de prebióticos.
o más bien incrementar estos alimentos que lo contengan. Y lo que sí nos ha costado un poquito de trabajo es el uso de los fermentados, de los alimentos fermentados a la hora de que iniciamos la lactación. Ahí en esa parte sí me he topado en mi consulta un poquito de negación por parte de la familia acerca de iniciarle estos medicamentos, porque crecimos con la idea de a los niños no darles todo en el primer año de vida. Había como muchas prohibiciones, no huevo, no fresas, o prohibirles muchas cosas. Y la realidad es que lo que nos dimos cuenta con el paso de los años es que nada, no nos daba ningún beneficio, al contrario, incrementaba las cuestiones de alergias y muchas cuestiones en cuanto a ortodoncia también. Pero sí me cuesta mucho trabajo que las mamás iniciemos con el uso de alimentos fermentados, por ejemplo, el kefir, iniciar con algunos quesos como requesón, como queso cottage, desde que iniciamos la lactación. Yo se los pongo en el apartado de la proteína, los alimentos fermentados, y la verdad es que son pocas las mamás las que sí lo aceptan, la mayoría de ellas lo hace ya hasta el año. Entonces, la verdad, sí, aplaudo cada vez que escucho que alguien más o que algunas otras personas en otra área distinta, pues sí, también lo están apoyando. Y sí tengo una pregunta acerca del uso reducido del huevo. Mencionaba que únicamente de 2 a 3 huevos a la semana. ¿Esto es secundario a las hormonas y los antibióticos que contengan el huevo? Es decir, mi pregunta va que si el huevo es orgánico no hay problema, o ningún tipo de huevo, bueno, pues se puede consumir. Sí, ahí tengo que aclarar que esa fue la hojita que les mandaban en el departamento de radiooncología. No estoy de acuerdo absolutamente para nada con eso. Eh, esa hojita, o sea, tiene 1000 años y como que no fue manejado o no fue actualizado de acuerdo con la evidencia. Entonces, cuando yo llegué, que evalué justo el deterioro nutricional, pues les decían nada más un huevo o 2 a la semana, cuando a veces es la única fuente de proteína que tienen estas pacientes. Entonces, más bien, yo lo mostré como algo que se hacía, pero que vine a decir, ya no se debe de hacer así, y entonces de ahí demostramos cómo eso lleva a la desnutrición de las pacientes, y hoy en día, a partir de este protocolo de dieta antiinflamatoria, ahí les recomendamos que consumieran huevo diario, 2 o 3 huevos diarios, sin problema. ¿Por qué? Porque no solamente contiene proteína la clara, sino que la yema además es súper nutritiva. La yema tiene bastante proteína también, tiene ácidos grasos omega 3, tiene vitamina E, tiene vitamina D, tiene otros compuestos antiinflamatorios, tiene también muchas cosas que pueden ayudarles a las pacientes. Entonces, más bien, era un ejemplo de cómo se hacían mal las cosas, y ahorita sí les recomendamos huevo. No tienen acceso estas pacientes a consumir huevo orgánico. En algunas pacientes en donde el tumor está relacionado con estrógenos, como en cáncer de mama, a veces cáncer de endometrio, en las pacientes que pueden comprar orgánico, les decimos si puede, adelante, pero si no, no importa, que se coma el huevo. Y cáncer cervicuterino no está asociado a estrógenos, entonces ahí más bien compren huevo y se comen 2, 3 huevos al día sin problema. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Bueno, creo que no hay más preguntas ni comentarios. Nuevamente, muchas gracias, muchísimas felicidades Muchas por el gracias. tema. Creo que nos aporta mucho y nos abre una perspectiva diferente hacia la nutrición, y pues ojalá que sí, ya después nos estaremos comunicando para ver qué podemos hacer. Si ustedes están en posición de colaborar, pues para nosotros sería Claro que sí. excelente. Encantada, claro que sí, al contrario, gracias a todos por su atención y por la invitación. Pues ojalá que sea la primera de muchas, y bueno, pues este foro también está abierto para cuando quieras estar aquí aprendiendo un poco de sueño, pues por aquí estamos todos los lunes a Fantástico. las 10 de la mañana. Pues muchas Súper gracias a bien. todos los que se conectaron, que tengan excelente día, excelente semana, y pues nos vemos pronto.